Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos un top 5 películas de Netflix, así que vamos ya con el top. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, por el puesto número 5, que lo ocupa Coffee and Kareem. Esta es una película de finales de 2020 de 1 hora y 20 de duración aproximadamente, que nos habla de Kareem Manning, una niña de 12 años que contrata a un criminal para asustar al nuevo novio de su madre, el oficial de policía James Coffey. Sin embargo, cuando las circunstancias se tuercen, ambos tendrán que colaborar para detener al mafioso más peligroso de la ciudad de Detroit. Una película de comedia, policíaca y apasionante. Y del puesto número 5 pasamos al 4, que lo ocupa Code 8. Esta, si no recuerdo mal, es una de las películas que anunciamos hace bastante tiempo en nuestro canal, pero es que no la podíamos dejar de incluir en este top de nuevo, ya que las críticas, tanto de parte de la comunidad como por páginas especializadas, son muy buenas. Si no recuerdo mal, esta peli se estrenó a inicios del 2020 y es de procedencia canadiense. Nos habla de un hombre desesperado que posee poderes especiales y que se enfrentará a la policía tras cometer un delito menor. Esta es la adaptación al largometraje del corto homónimo dirigido por Jeff Chang en 2016. Según las críticas, es una mezcla bien elaborada de lo criminal y lo fantástico, y en esta producción las ideas superan a la acción en una película que está hecha con pasión e inteligencia. Y pasamos a mi parte favorita del vídeo, puesto número 3, que lo ocupa Hogar, una producción española que narra de manera muy verídica las relaciones interpersonales que existen a día de hoy, pero de una forma más loca y desenfrenada. Nos habla de Javier Muñoz, un ejecutivo publicitario de éxito, pero que tras un año en el paro, él y su familia se verán obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir. Un día Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa, y es ahí cuando empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco, Javi empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido, a costa de quien sea. Una película que de verdad no tiene nada que perder y que está muy recomendada. Y del puesto anterior pasamos al puesto número 2, que lo ocupa una película bastante diferente a la anterior. Hablamos de una comedia negra, un thriller bastante desenfrenado y yo diría que hasta extravagante. Se trata de Diamantes en Bruto, una película del 2019 que nos habla de Howard Ratner, un joyero y padre de familia carismático y embaucador, que tendrá un cuestionable negocio de extravagantes joyas en la ciudad de Nueva York. Tanto en sus chanchullos como en su vida personal, siempre asumirá el máximo riesgo, por lo que la película siempre va a tener bastante dosis de adrenalina y por eso siempre estará al borde de la bancarrota, tanto en su vida personal como en los negocios. Una película un poco diferente, de unas 2 horas de duración, que también os recomendamos desde aquí. Y vamos ya con la joya de la corona de este vídeo, una película que de verdad no me ha costado nada ponerla en el puesto número 1, ya que me encantó cuando la vi en Netflix. Dio la casualidad de que tenía la suscripción contratada y la pude ver ahí, así que la disfruté doblemente. Hablamos de Spencer Confidencial, una película también del 2020, como veis está bastante actualizado este top, y que nos habla de un exagente de policía que se llama Spencer, de ahí la película, que regresa a los bajos fondos de Boston cuando destapa la conspiración causante de un asesinato muy mediático. A pesar de las constantes amenazas, Spencer decide tomarse la justicia por su mano para demostrar que nadie estará por encima de la ley. De verdad, esta película os la recomiendo encarecidamente, ya que tiene acción, comedia y crimen. Y este ha sido el vídeo de hoy, que espero que de verdad os haya encantado, que os veáis alguna de estas pelis que os hemos recomendado para estos días tan calurosos. Y nada más, como siempre os decimos, por favor darnos un buen like y dejarnos abajo cuál ha sido vuestra peli favorita. Un saludito y nos vemos en la próxima. Chao, chao.